Hola a todos y bienvenidos a este séptimo capítulo del curso breve de cámaras hiperbáricas de LeaderLife. En este capítulo vamos a ver los efectos fisiológicos del oxígeno a presión, es decir, cómo actúa el oxígeno cuando es provisto por una cámara hiperbárica en lugar de la atmósfera común y corriente a presiones normales. Inicialmente debemos recordar dos conceptos fundamentales, tanto de anatomía como de fisiología, y es los dos aparatos que intervienen en la oxigenación de la sangre. Por un lado tenemos el aparato respiratorio, que se encarga de generar el intercambio gaseoso con la atmósfera, recibiendo el oxígeno del aire. Recordemos que decíamos que en el aire tradicional tenemos un 21% de oxígeno, y por otro lado se encarga de traer de los tejidos un contenido de dióxido de carbono que debe ser expulsado a la atmósfera. Por otro lado tenemos el circuito circulatorio, que es el que se encarga de transportar a través de células sanguíneas o del tejido sanguíneo, se encarga de realizar ese transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos, y el transporte de dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones para ser expulsado al exterior. Tenemos que tener en cuenta también que el corazón es una bomba que maneja dos circuitos: un circuito sistémico o un circuito de circulación mayor o sistémico, que se encarga de enviar sangre desde el corazón izquierdo a través de la vena aorta a los tejidos a través de arterias, arteriolas y capilares. Luego, una vez que se produce o que los tejidos y órganos utilizan ese oxígeno, regresan a través de los capilares con dióxido de carbono y vuelve a través de la vena cava, tanto superior como inferior, de acuerdo a si es la parte superior del cuerpo o la inferior, y retorna al corazón. Una vez que retorna al corazón, vemos que hay un segundo circuito que se llama el circuito de circulación menor o circuito pulmonar, que se encarga exclusivamente de recibir la sangre con dióxido de carbono, dejar el dióxido de carbono en la exhalación en la atmósfera y realizar el intercambio gaseoso por oxígeno que ingresa desde la atmósfera al torrente sanguíneo. Entonces, para eso tenemos la arteria pulmonar, que envía sangre a los pulmones, y una vez que es ventilada o que se realiza el intercambio gaseoso, se retorna la sangre con oxígeno nuevamente al corazón izquierdo a través de la vena pulmonar, para ser enviada nuevamente a través de la aorta, ya oxigenada obviamente la sangre, a los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aire atmosférico ingresa por faringe, laringe, tráquea a ambos pulmones a través de los bronquios, bronquiolos y demás estructuras, y el aire ingresa a los pulmones a través de el proceso de respiración. En ese proceso, el diafragma desciende y genera una presión negativa, que esta presión lo que genera es que el aire atmosférico ingrese a los pulmones. Una vez que tenemos el aire atmosférico en los pulmones, vemos que este aire llega a los alvéolos pulmonares, que son estas pequeñas estructuras lobulillares que se encuentran
al final de las ramificaciones de los pulmones, y en los alvéolos existe algo que se llama el lecho capilar, que el lecho capilar lo que tiene son arterias pulmonares del corazón derecho, que es esta arteria de acá, y tiene también venas pulmonares que van al corazón izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este oxígeno, recuerden que el aire que llega a los alvéolos tiene 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Entonces, este aire que ingresa al alvéolo lo que hace es, a través de estas paredes capilares que son muy pequeñas, muy delgadas, los glóbulos rojos van pasando y van dejando el dióxido de carbono en el alvéolo para ser exhalado, y al mismo tiempo absorben, a través de la hemoglobina, absorben el oxígeno. El oxígeno pasa a través de la pared de los capilares al torrente sanguíneo, y luego ese oxígeno se asocia a través de la hemoglobina a los glóbulos rojos. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, vemos que ya el oxígeno, a través del pase por los alvéolos pulmonares y por el lecho capilar, el oxígeno se encuentra en la sangre. Ahora bien, ¿cómo está compuesta esa sangre? Esa sangre está compuesta en un 55% por la parte líquida, que es el plasma, ¿sí? Y en un 45% por glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. En cuanto a este 55%, la mayoría, que es plasma, es la parte líquida de la sangre, un gran porcentaje es agua. Luego hay iones disueltos, hay proteínas, hay nutrientes, hay desechos también en ese plasma, y hay gases. Esos gases disueltos en la sangre representan un 3% de la fracción inspirada. Ahora, de este 45% restante, que son los glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, el 97% de la fracción inspirada representa la saturación, digamos, es el oxígeno o la saturación de oxígeno que está en la sangre, ¿sí? Que está en la sangre a través de los glóbulos rojos asociada a hemoglobina, oxígeno asociado a hemoglobina. De estos componentes de la sangre, de este 45%, el 1% solamente representan los glóbulos blancos y plaquetas, y el resto, el 99%, la gran mayoría, son glóbulos rojos. Es decir, la gran mayoría de las células sanguíneas se destinan a transportar oxígeno en la hemoglobina. Entonces, ¿cómo es que el oxígeno llega al torrente sanguíneo y luego llega a los tejidos? Bueno, todo el proceso de llegada del oxígeno o del aire a el torrente sanguíneo y a los tejidos se produce por algo que se llama cascada de gradiente de presión. Habíamos visto anteriormente que si nosotros tenemos un tubo conductor y tenemos dos presiones, una presión de entrada y una presión de salida, debíamos considerar que si la presión de entrada es mayor a la presión de salida, el flujo va en un sentido, y si la presión de entrada es menor a la presión de salida, el flujo va en sentido contrario. Y si ambas presiones son iguales,
entonces no hay flujo o el flujo es igual a cero. Ahora, ¿qué tiene que ver en este aspecto? Que siempre el flujo de un gas o de un líquido va a ir de una zona de presión mayor a una zona de presión menor. Por eso, a nivel del mar tenemos una presión de aire de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Luego, cuando ese aire llega a los pulmones, ya la presión baja drásticamente. Suponiendo que tenemos el oxígeno, el aire atmosférico, con una concentración del 21% de oxígeno, tenemos una presión a nivel pulmonar de 160 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente esta diferencia de presiones hace que el aire ingrese a los pulmones. Obviamente estas presiones también están controladas por la acción del diafragma. Luego, una vez que está en los pulmones, ya vamos a saltar 1, 2 y vamos a saltar acá 3. Cuando el aire ya está en los alvéolos, por el vapor de agua se entibia y se humedece, y por lo tanto la presión baja un poco más, 50 milímetros de mercurio más, y queda en 110 milímetros de mercurio a la altura de los alvéolos pulmonares. Luego, en este intercambio gaseoso, ya por la presión que ejerce el dióxido de carbono, entonces ahí vamos a encontrar que el aire o el oxígeno tiene una presión de 100 milímetros de mercurio. Esto es lo que posibilita que, habiendo 110 milímetros de mercurio en el alvéolo y habiendo 100 en la sangre, el oxígeno difunda al torrente sanguíneo a través de los capilares. Lógicamente, al oxígeno le pasa algo inverso y se difunde de los capilares al alvéolo. Acá ya estamos en el punto 4 y luego ya acá estamos en el punto 4, estamos en el torrente sanguíneo, estamos en la sangre y por lo tanto pasamos aquí. En el punto 5, ya en capilares, obviamente, inicialmente en la aurícula izquierda tenemos 95, lógicamente la sangre llega desde los capilares, como les decía, llega por la vena pulmonar hasta la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, que es el punto 5, tenemos 95 milímetros de mercurio. Ya sigue reduciéndose un poco más esa presión, pero lo que permite es precisamente que estas presiones faciliten la llegada de oxígeno a los tejidos. Luego, esta sangre sale por la arteria aorta. Esto no es una vena, es una arteria aorta, perdón por el error, pero ya estaba así en el dibujo, y ya cuando llega a los tejidos en el punto 6, ya tenemos aire u oxígeno con 90 milímetros de mercurio, que es el que llega a los tejidos. Y ya en los capilares hay una bajada drástica también de presión, y la presión en capilares llega a 40 milímetros de mercurio. Fíjense que desde el punto 1, que teníamos 760 milímetros de mercurio, hasta los 40 milímetros que hay en capilares, esto ha ido bajando bastante para posibilitar que el flujo sanguíneo y el flujo de oxígeno, más que nada las presiones parciales de oxígeno,
vayan siempre con un gradiente de presión que se va reduciendo hacia los tejidos. Ahora bien, en los capilares obviamente se produce el intercambio de oxígeno a la célula y de dióxido de carbono al torrente sanguíneo. Entonces, en la zona intersticial de la célula ya tenemos una presión de 10 a 20 milímetros de mercurio. En la membrana celular tenemos solamente 10 milímetros de mercurio, y a nivel de la mitocondria, que es donde se produce el intercambio de dióxido de carbono, se produce agua, se produce energía, en ese punto tenemos 1 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, desde que inspiramos y recibimos aire a 760 milímetros de mercurio, a nivel celular, a nivel de la mitocondria, se recibe 1 a 5 milímetros de mercurio de presión. Esto es lo que posibilita que el oxígeno vaya siempre, por un tema de cascada de gradiente de presión, como les decía, vaya el oxígeno siempre hacia los tejidos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la cámara hiperbárica en este asunto? Cuando inspiramos oxígeno a presión en la cámara hiperbárica, tenemos 20 veces más oxígeno. ¿Por qué? Porque es un entorno de oxígeno puro o de oxígeno mayor al 95% precisamente de ese gas de oxígeno. Luego, los glóbulos rojos también se ven favorecidos por esta diferencia de presión. Aumenta el oxígeno diluido en el plasma. ¿Por qué? Porque la presión parcial de oxígeno va a ser mucho mayor. Luego, este exceso de oxígeno hace que los órganos estén más sanos y revitalizados, y luego obviamente facilita también, por este tema de diferencia de presiones, la salida de dióxido de carbono. Entonces, en esta hiperoxigenación se logra saturar la hemoglobina al 100% o aumentar la saturación de hemoglobina al 100%, por eso la saturación se ve incrementada casi al 100% o al 100% en un entorno de oxígeno puro en una cámara hiperbárica. Se aumenta la distancia de difusión del oxígeno desde los capilares a los tejidos unas 5 veces más de lo normal, o a nivel del mar o a una atmósfera. Aumenta la concentración de oxígeno en el plasma unas 20 veces, por eso se facilita también la llegada del oxígeno a los tejidos, bien sea por los glóbulos rojos o bien sea por la saturación en el plasma sanguíneo. Pasa de 0,3 a 6 mililitros por decilitro. Mejora la hipoxia tisular, o sea, aumenta o se lleva la presión de oxígeno a más de 30 milímetros de mercurio. Aumenta la disponibilidad de oxígeno para células y tejidos, ya que se disuelve el oxígeno en el plasma. Como les decía, está el oxígeno en los glóbulos rojos y el oxígeno en el plasma, y en este caso se ven ambos beneficiados por la acción de la cámara hiperbárica. También la cámara hiperbárica ayuda a barrer los gases tóxicos de la sangre y obviamente soluciona problemas de falta de oxígeno causados por defectos en la circulación o edemas. Esto es casi redundante, pero bueno, es un efecto de la cámara hiperbárica. Entonces,
¿Cuáles son algunos de los otros efectos de la oxigenación hiperbárica? Por un lado, la sinergia con antibióticos, que refuerza la acción de algunos antibióticos, no de todos, los aminoglucósidos, la vancomicina y las sulfonamidas. Posee un prolongado efecto postantibiótico cuando se administra tropamicina para combatir infecciones causadas por pseudomonas aeruginosas. Entonces, por eso se recomienda la aplicación de terapias hiperbáricas para infecciones necrotizantes de los tejidos blandos o para sepsis. Otra de las ventajas es la neovascularización. Obviamente esto es nuevo, vascularización, la generación de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los efectos de la oxigenación hiperbárica? Incrementa el crecimiento de nuevos vasos capilares, regenera los vasos existentes y estimula la neocolagenización. Por eso se recomienda la terapia hiperbárica para procesos de cicatrización, úlceras arteriales o varicosas, la reparación de tejidos comprometidos y para pacientes en radioterapia. Obviamente, esto es generar nuevos tejidos, es generar nuevos vasos sanguíneos, y por eso es una de las aplicaciones principales el tema de la cicatrización y demás. Otro de las ventajas de la cámara hiperbárica o de las terapias de oxigenación hiperbárica es la angiogénesis. Precisamente el aumento de gradiente del oxígeno entre la herida y su entorno, como decíamos, a través de una mayor presión de oxígeno en mayores concentraciones. La herida, una herida cualquiera, se ve sometida a un oxígeno o a un entorno de oxígeno mucho más puro y a una mayor presión, lo que hace que se aumente este gradiente de oxígeno entre la herida y el entorno. Aumenta también la proliferación de fibroblastos, que genera un aumento en depósitos de colágeno y aumentos en fibronectina, ayudando a la neovascularización, que es lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, ¿para qué se usa la terapia de oxigenación hiperbárica? También se usa en injertos y colgajos con compromiso vascular, por este tema de la neovascularización. Se usa para osteoradionecrosis, para radionecrosis y para heridas crónicas. Muchas heridas logran sanar por efecto de este gradiente, vamos a nombrarlo gradiente de presión, vamos a nombrarlo como se debe, que de la presión de oxígeno, que ayuda a cicatrizar y ayuda a angiogénesis, a los procesos de angiogénesis en heridas o injertos y colgajos. Entonces, ¿cuáles son? No todas son buenas noticias para la medicina hiperbárica. ¿Cuáles son algunos de los efectos adversos de la terapia de oxigenación hiperbárica? Lo más frecuente es el barotrauma de oído medio, que tiene que ver con la inflamación del tímpano. Y después, ya esto es muy raro que suceda, el barotrauma en senos paranasales. Recordemos que estamos hablando de un entorno de oxígeno en altas concentraciones, pero que además llega a una presión de 3 atmósferas. Entonces, esta presión de 3 atmósferas es aproximadamente 30 metros bajo el nivel del mar. Esta presión muchas veces, no es tan frecuente, pero puede llegar a causar un barotrauma, o sea, un trauma por presión en los senos paranasales. La toxicidad neurológica por oxígeno
que es mucho menos frecuente, pero estamos hablando de que es una concentración de oxígeno alta y a una presión alta también. Entonces esto puede o podría generar toxicidad neurológica por oxígeno. Ahora bien, después está el tema de la claustrofobia, que esto digamos que depende mucho de cada paciente, es bastante frecuente, es frecuente encontrar pacientes claustrofóbicos, pero además Leader Life lo soluciona a través de sus modelos panorámicos, ¿sí? Que están disponibles y que lo que ofrecen es una sensación de encierro mucho menor, porque cuentan con un cilindro acrílico que permite al paciente el contacto visual con el exterior, no solamente a través del intercomunicador. Entonces, ¿en qué casos se contraindica la terapia por oxigenación hiperbárica? Cuando el paciente tiene una fiebre de origen desconocido, cuando hay un neumotórax sin tratamiento, obviamente por esto del entorno de una presión alta de oxígeno, para pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, para pacientes que tienen neumonía por Pneumocystis carini, para infecciones respiratorias superiores, para trastornos convulsivos, para epilepsia, o para pacientes que estén recibiendo alguno de estos medicamentos. Directamente se contraindica la terapia por oxigenación hiperbárica. Así que bueno, ha sido todo por este video. Nos encontramos en el capítulo número 8. Muchísimas gracias.